Recuerdo a una madre decirle a su hijo joven, y esto lo escuché de alguien muy cercano, y le decía a su hijo: amor, Dios me ha permitido criarte y conducirte a mi Señor, pero tú has decidido no creer en Él. Seguirás siendo mi hijo, pero me duele que no seas de mi familia. Y esa declaración como que no tiene sentido, porque si este joven es hijo, entonces hace parte de la familia de su madre. Pero la Biblia muestra que todo cristiano pertenece a una familia mejor, a una familia diferente. ¿Qué sucede con aquellos que no tienen padre y madres físicos? ¿No tienen la opción de una familia jamás? ¿Qué sucede con aquellos solteros? Y ahorita estábamos hablando de soltería, ¿cierto? ¿Qué sucede con aquellos solteros que han sido llamados a estar en esa condición y viven fuera de casa? ¿No tienen familia? ¿Qué sucede con aquellos hombres y mujeres que fueron abandonados por sus cónyuges? ¿Qué sucede con aquellas viudas que están desprovistas de sus parientes porque viven lejos? ¿Qué hay de aquellos que viven con sus progenitores y no son padres porque no cumplen su rol bíblico? O de aquellos hermanos que tienen cónyuges incrédulos y la idea de un hogar conforme al corazón de Dios parece algo oscuro, parece algo lejano. Hay muchos en este mundo que para ellos la idea de familia es una utopía, es decir, algo imposible. Ahora, la Biblia nos da todo lo necesario para mitigar eso y pueda haber hogares fieles, y por eso estamos aquí. Hombres y mujeres comprometidos con su matrimonio, padres y madres comprometidos con su crianza. Sin embargo, Dios da una cuota adicional de gracia al permitir que, sin importar la condición en la que estemos, seamos partícipes de una familia. Una familia llena de bendiciones eternas. Una familia que también estará de la mano de los creyentes para ser estimulados a la unión conyugal y para ser estimulados a la virtud paternal. Por eso quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros,
sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor bendiga su palabra. Los creyentes no somos extraños, pertenecemos a la familia de Dios. Ese es el mensaje. Los creyentes no somos extraños, pertenecemos a la familia de Dios. Y Pablo precisamente muestra un contraste para entender esto. Son dos realidades que experimenta todo ser humano, todo ser humano. Una realidad en donde somos completamente extraños para Dios y otra en donde somos tan conocidos como un padre puede conocer a un hijo. Y lo que hace la diferencia es Jesucristo, es Jesucristo. Así que quiero mostrarles por este texto que los creyentes no somos extraños, pertenecemos a la familia de Dios. Y quiero argumentar ese mensaje mostrándoles dos realidades: la realidad de estar separados de Cristo y la realidad de estar unidos a Cristo. Eso es lo que presenta allí Pablo. Pablo le habla a los creyentes en Éfeso, pero en especial a los creyentes gentiles. ¿Cómo así gentiles? Bueno, que no son judíos, que no vienen de la etnia judía, que no vienen de una raíz judía. Y a esos gentiles les está pidiendo recordar algo. Les está pidiendo recordar algo. Que recuerden que, versículo 11, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Este recordatorio no es más que la condición miserable en la que se encuentra todo incrédulo. Cuando leemos la Biblia, vemos que Dios escogió un pueblo que lo pudiera amar y representar. A este pueblo se le prometió la mayor bendición de todas, y es que el único Dios verdadero fuera su Dios. Y con él vendrían todos los demás favores que puede gozar alguien que tiene a Dios de su lado. Dios le prometió cosas envidiables a Israel. Y en la ley de Moisés nosotros lo podemos leer, aunque aquí en el texto lo resume, ¿no? Versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Viéndolo de una manera contraria, Israel tenía una ciudadanía codiciada. Porque el Señor era su rey y Dios. Israel fue objeto de pactos de bendición tanto terrenal como eterna. A Israel se le dio la esperanza de que, siendo ellos la representación de Dios en la tierra, mostrarían al mundo cuánto vale la pena seguir al único y verdadero Dios, de manera que se pueda disfrutar de él por siempre, pues Dios quiere habitar con su pueblo por siempre. Eso es lo que quiere Dios. Pero los gentiles estábamos lejos de eso. Lejos. En contexto, los habitantes de Éfeso no tenían identidad con el Dios verdadero, sino con los dioses griegos y romanos, entre ellos con Diana. No Diana, la esposa del pastor, no. Diana de los Efesios, ¿no? Con Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y la pregunta es,
¿podía esta diosa conceder las bendiciones que solo concede el Dios verdadero? Ella no ofreció a su hijo para que muriera en lugar de pecadores, para que los enemigos de Dios fuéramos reconciliados con Él y pudieran vivir eternamente. En otras palabras, Pablo les recuerda a los hermanos en Éfeso que eran migrantes, que eran extraños, eran miserables, eran huérfanos. No hay familia para alguien en esas condiciones, y todo porque está separado de Cristo. Alguien huérfano físicamente también lo está espiritualmente si está separado de Jesús. Alguien huérfano físicamente también lo está espiritualmente si está separado de Jesús. Y muchos dicen encontrar a alguien como familia, pero ese alguien tendrá muchas limitaciones, limitaciones económicas, temporales, locales, emocionales, espirituales. Ese alguien no podrá suplirlo todo. Y entonces escuchamos decir, ¿no? Amigo, gracias por estar conmigo. Eres la única familia que tengo. Eso es cierto para alguien que está separado de Cristo. Una madre soltera puede decir, no tengo a nadie que me ayude. Una madre soltera puede decir, no tengo a nadie que me ayude. Pero esa madre no tiene a nadie más porque está separada de Cristo. Lo más importante es nuestra familia. Eso lo escuchamos mucho, ¿no? Lo más importante es nuestra familia. Pero esa familia está aislada porque está separada de Jesús. Eso es lo que pasa cuando estamos separados de Cristo. Podemos tener una familia terrenal, pero con todas sus limitaciones. Sin embargo, y hacia allá nos quiere llevar Pablo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando estamos en Cristo? ¿Sí? La realidad cuando estamos separados de Cristo es terrible. No solo estamos perdidos, sino que somos miserables, huérfanos, extranjeros, extraños, desconocidos. Pero ¿cuál es la realidad cuando estamos unidos a Cristo? ¿Cuál es la realidad? Bueno, Pablo describe esa realidad como un cambio radical. Un cambio radical. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la amistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Los que estábamos lejos, ahora estamos cercanos a Dios, cercanos a su pueblo, a sus promesas, a sus esperanzas. Tan cercanos que Dios es nuestro Dios. Ya no hay barreras étnicas. Eso no existe en el Evangelio. Eso no existe cuando estamos en Cristo. Ya no hay barreras relacionales con Dios, ni entre quienes pertenecen a su pueblo. Pablo dice en el versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades.
No hay barreras relacionales con Dios ni quienes pertenecen a su pueblo. No hay límites para que seamos una gran y numerosa familia. Una familia que vive en paz con Dios y que vive en paz entre hermanos. Versículo 17, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En Cristo somos la familia de Dios. Así pues ustedes, versículo 19, ya no son extranjeros. Ya no son extranjeros, ya no son extraños. ¿Qué son? Conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Tenemos un mismo Padre, tanto judíos como gentiles. Tenemos un mismo Dios. Tenemos un solo espíritu. Y al ser uno, al ser una familia, ¿qué hace? Piensen cuando ustedes se reúnen con sus parientes, ¿qué hacen? Bueno, uno hace muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué hace esta familia? ¿Qué hace esta familia? Versículo 20. ¿Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta familia se edifica y crece unánimemente. Partimos de un fundamento, ¿no? Partimos de un fundamento y ese fundamento tiene una piedra angular. Y aquí Pablo está trayendo una idea arquitectónica, ¿no? Compramos un terreno, vamos a comenzar a hacer los cimientos. Y esos cimientos van a tener una piedra que va a ser de referencia para que a partir de ahí yo comience a edificar todo. Y esa piedra de referencia es Cristo. Y comienzan a levantarse los cimientos, que son los apóstoles. Y a la final tenemos un edificio en donde estamos todos. ¿Y quién va a morar en ese edificio? ¿Quién va a morar en ese edificio? Dios. Cuando estamos en Cristo se inicia una edificación de cimiento sólido, una edificación armónica que tiene como propósito acoger a Dios. A Dios. Y esto es impactante, hermanos, porque Dios ya no vive en un templo hecho por manos humanas. Eso lo dice Hechos 17. Él vive en su único pueblo, compuesto por judíos y gentiles que están en Cristo. Así que los creyentes no somos extraños. Pertenecemos a la familia de Dios. Cristo hizo un pago invaluable para formar esta familia. Y ese pago fue su propia sangre. Su propia sangre. Así lo dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Cristo logró una unión que parecía imposible. Unir a judíos y gentiles. Es una unión imposible. Pero Cristo lo logró poniendo su propio cuerpo en sacrificio, de manera que fuera aceptable al Padre Celestial y Él reconciliara a todos aquellos que confían en su Hijo, haciéndolos hijos. Cristo trajo sobre todos los que creen en Él algo que la enemistad con Dios y con los demás no tiene. Y es paz. Paz. ¿Paz por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios.
y no somos enemigos entre los que creemos en Jesús. Así que somos lo que somos, hermanos. Somos una familia y una familia eterna. Ahora, todo esto, todo este mensaje, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida conyugal y familiar? Primero, que los creyentes tenemos una familia real sobre una familia terrenal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las aspiraciones que tengamos con nuestras familias de sangre son superadas cuando sabemos que tenemos una familia con la que podemos compartir desde ahora y hasta la eternidad. Hoy tenemos a nuestro cónyuge, hoy tenemos a nuestros hijos, pero desde hoy y eternamente tendremos a nuestros hermanos. Tendremos a nuestros hermanos. Segundo, nuestras dinámicas familiares, matrimonio, paternidad, no son anuladas por la familia de Dios, sino al contrario, son fortalecidas. Son fortalecidas. Cuando tenemos comunión bíblica con la familia de Dios, podemos compartir todos los aciertos y desaciertos que tenemos como cónyuges y padres, de forma que nuestros hogares vean la luz del evangelio. De hecho, en el primer taller hicimos ese ejercicio, ¿no? Identificamos nuestros pecados como cónyuges y vimos cómo luchamos, ¿no? Es muy enriquecedor, mucho, compartir entre los creyentes los consejos y las experiencias sobre estos temas cuando tenemos como propósito la salvación de cónyuges e hijos. Anhelamos la salvación de nuestros cónyuges e hijos, y la familia de Dios puede hacer aportes súper importantes, súper importantes. Y tercero, tenemos una familia cercana en cualquier lugar en donde nos encontremos. Quiero que intenten hacer el ejercicio, háganlo. Yo me puse a hacer la cuenta de cuántos hermanos conozco a lo largo y ancho del país y del mundo, y di con muchísimos hermanos en 35 ciudades, un poco más de la mitad aquí en Colombia y el resto en otros países. Me puse a hacer la lista. Dije, uy, no puede ser, tengo casi un poco menos de la mitad de mis hermanos que conozco, que he compartido, están fuera del país, están lejos de este país y no son colombianos. Ahí es donde se cumple lo dicho por el Señor a sus discípulos en Marcos 10, 29 y 30. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, lo hemos dejado todo. Y entonces el Señor les dice esto: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, es tan satisfactorio saber que yo puedo hoy coger un avión y llegar a Alemania porque allá tengo hermanos. No sé si ustedes pueden hacer lo mismo. O llegar a Australia, o llegar a Corea del Sur, o llegar a Canadá, Estados Unidos, o llegar a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, a Bucaramanga, a Cali,
o a La Vega, Huacajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Zipaquirá, Guateque, Machetá. En la sangre podemos tener parientes en muchas partes, pero estoy convencido que no en cada país de este planeta. No en todas las miles y miles de ciudades que los componen. Y hermanos, sería muy interesante mostrar a nuestros hijos que tienen familia que habla el lenguaje divino del Evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. Que es una familia con la que pueden compartir desde ya y hasta la eternidad. Una familia que ejercita los frutos del Evangelio, haciéndonos sentir como en la casa del Padre. Hermanos, yo tenía unos primos en Barranquilla, pero ahora tengo hermanos en Barranquilla y me hacen sentir como en la casa del Padre. Por último, hermanos, recordemos que al establecer hogares fieles, aportamos a la misión que tenemos con el Evangelio de hacer que muchos más se unan a la familia de Dios, creyendo plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestros hogares deben procurar la salvación de todos los que habitan en la casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos. ¿Pero para qué? Para que toda la casa alumbre con el Evangelio y se adhieran a la mejor y más grande familia, la familia de Dios. La familia de Dios. Así que, hermanos, que nuestros hogares sean fortalezas para que muchos vengan a la fe en Cristo, pues los creyentes no somos extraños, pertenecemos a la familia de Dios.